La mayoría de las personas no viven la vida que desean porque están esperando un permiso que nunca llegará. Esperan que alguien les diga que son capaces, que están preparados, que tienen lo necesario. Pero ¿qué ocurre cuando ese momento nunca llega? ¿Qué haces cuando nadie cree en ti? Hace más de 3000 años, un joven pastor conoció exactamente esa sensación y su historia todavía tiene algo importante que enseñarnos. Israel atravesaba uno de los momentos más delicados de su historia. Décadas antes, el pueblo había pedido un rey. Querían parecerse a las demás naciones. Querían un líder fuerte, visible, imponente. Y así surgió Saúl. Al principio parecía la elección perfecta. Tenía presencia, carisma, apariencia de liderazgo. Pero con el paso de los años comenzó a ocurrir algo que se repite una y otra vez en la historia humana. El poder empezó a transformarlo. O quizás sería más preciso decir que comenzó a revelar aquello que siempre había estado ahí. Las decisiones de Saúl ya no nacían de la confianza, nacían del miedo. Del miedo a perder, del miedo a ser reemplazado, del miedo a dejar de ser importante. Y el miedo tiene una característica muy particular. Necesita aferrarse, controlar, conservar. Hasta que finalmente Samuel, el profeta que había legitimado su reino, recibió una orden inesperada. Dios había rechazado a Saúl y había llegado el momento de buscar a otro rey. La misión era bastante peligrosa, porque Saúl seguía gobernando, seguía teniendo poder, tenía ejército fuerte. Y si lo descubriera Samuel, podía interpretarlo como una conspiración. Sin embargo, Samuel partió hacia Belén. Y ahí comenzó una de las escenas más sorprendentes de toda la narrativa bíblica. Uno a uno desfilaron los hijos de Isaí. Hombres fuertes, preparados, visiblemente aptos para gobernar. Cada uno parecía una mejor opción que el anterior. Y sin embargo, Samuel lo rechazó, uno tras otro, porque estaba buscando algo que no podía verse. Y entonces pronunció una frase que atravesaría los siglos. El hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Era una idea para su momento revolucionaria, porque significaba que el verdadero liderazgo no comenzaba en la imagen, comenzaba en el interior. Después de revisar a todos los hijos minuciosamente, Samuel hizo una pregunta. ¿Son estos todos tus hijos? Isaí respondió: ¿quién era el menor? Está cuidando las ovejas. El futuro rey de Israel ni siquiera estaba siendo considerado. No estaba intentando impresionar a nadie. No estaba compitiendo con sus hermanos. Estaba trabajando solo en el campo. Y aquí aparece una de las lecciones más profundas de David. Mientras los demás eran observados, él estaba siendo formado. Mientras otros buscaban ser vistos, él estaba aprendiendo a vivir sin reconocimiento. Porque la comparación tiene una consecuencia silenciosa. Te obliga a construir tu identidad alrededor de otros. Y quizá esa sea una de las razones por las que David estaba lejos de la mesa, lejos de la competencia, lejos de la necesidad de demostrar. Todavía no era rey, pero ya estaba convirtiéndose en alguien. Cuando finalmente fue llamado, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió delante de sus hermanos. Y aquí ocurre algo extraordinario. La mayoría de nosotros espera que la historia continúe con una coronación, con una celebración, con un ascenso. Pero eso no ocurrió. David sí fue ungido, pero luego regresó a las ovejas, sin corona, sin ejército, sin reconocimiento.
sin poder ser visible, solo con una promesa. Y después volvió al anonimato. Y tal vez aquí encontramos la diferencia entre cómo imaginamos el crecimiento y cómo suele ocurrir realmente. Nosotros queremos una transformación instantánea, pero la vida parece preferir la formación lenta. Queremos resultados inmediatos. En cambio, la vida trabaja sobre nuestro carácter. Queremos el reconocimiento y la vida trabaja sobre la identidad. Porque la gran pregunta nunca fue ¿cuándo llegará el reino? La verdadera pregunta es ¿quién necesita convertirse en David antes de recibirlo? Y esa pregunta sigue vigente para nosotros. Porque gran parte de nuestras frustraciones nace de querer recibir algo para lo que todavía no hemos sido preparados. Queremos oportunidad antes de desarrollar la capacidad. Queremos validación antes de construir la confianza. Queremos el reconocimiento antes de convertirnos en la persona capaz de sostenerlo. Y sin embargo, David regresó al campo y durante años aparentemente nada cambió, pero en realidad todo estaba cambiando. Mientras el mundo no veía nada, un rey estaba siendo construido. La historia suele recordar los grandes momentos: la unción, la batalla contra Goliat, la coronación. Pero rara vez se detiene en los años intermedios, los años silenciosos, los años en los que aparentemente no ocurre nada. Y sin embargo, son precisamente esos años los que construyen a David. Porque después de ser ungido, David no recibe un instructivo, no tiene instrucciones detalladas o una fecha exacta. No sabía cuándo sucedería, no sabía cómo iba a suceder. Solo sabía que algo había sido revelado. Y después tuvo que aprender a convivir con la incertidumbre. Quizá por eso, cuando leemos los Salmos, encontramos a un hombre que no escribe desde la comodidad de quien ya llegó. Encontramos a alguien que está atravesando el proceso. Alguien que observa el cielo nocturno mientras cuida ovejas. Alguien que convive con preguntas más grandes que él mismo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Es una pregunta extraordinaria, porque David no comienza hablando de sí mismo. Comienza mirando el universo, contemplando la inmensidad, y solo después se pregunta por su lugar dentro de ella. Quizá ahí nació una de sus mayores fortalezas. Mientras otros intentaban convertirse en alguien importante, David estaba aprendiendo humildad. Mientras otros buscaban el reconocimiento, David estaba aprendiendo asombro. Y eso cambia profundamente a una persona. Porque quien necesita demostrar constantemente su valor termina dependiendo de la opinión de los demás. Pero quien descubre su lugar dentro de algo más grande, comienza a desarrollar una identidad diferente. Una identidad menos dependiente de la aprobación externa y más arraigada en la verdad de quién es. Existe una diferencia enorme entre ser visto y ser formado. La mayoría de nosotros quiere ser visto. Queremos el reconocimiento, los resultados. Queremos que los demás noten nuestro esfuerzo. Pero la vida parece tener otras prioridades. La vida
está más interesada en formarnos. Y eso suele ocurrir lejos de los reflectores, en conversaciones difíciles, en decisiones silenciosas, en hábitos que nadie celebra, en batallas que nadie conoce. David aprendió a tocar el arpa, aprendió a observar, también a escuchar, a proteger aquello que le había sido confiado, incluso cuando nadie estaba mirando. Y aquí aparece la pregunta que va a ser incómoda. ¿Cuántas veces hemos abandonado algo valioso simplemente porque nadie lo reconocía? ¿O cuántas veces hemos dejado de construir porque no veíamos resultados inmediatos? Porque existe una forma muy sutil de dependencia. No es depender del dinero ni del poder, es depender de la validación externa. Necesitar constantemente que alguien confirme que vamos por el camino correcto, que estamos creciendo, que valemos, que somos suficiente. David parece haber aprendido algo distinto. La convicción no siempre viene acompañada de aplausos. A veces, la convicción crece en el silencio. A veces, madura en la espera. Y otras veces, se fortalece precisamente porque nadie la está alimentando. Hay una frase que aparece una y otra vez en nuestra cultura: confía en el proceso. Pero pocas veces pensamos en lo que realmente significa, porque confiar en el proceso suena muy hermoso cuando las cosas van avanzando. El verdadero desafío aparece cuando nada parece moverse, cuando sigues trabajando, sigues aprendiendo, sigues preparándote y el mundo sigue sin verte. David conoció profundamente ese territorio, el territorio de quienes han recibido una promesa, pero todavía no ven su cumplimiento. Ese territorio de quienes sienten que algo están haciendo dentro de ellos, aunque externamente todo parezca igual. Y tal vez por eso años más tarde escribió: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. No son palabras de alguien que habla de la espera. Son palabras de alguien que la vivió. Porque esperar no significa quedarse inmóvil. Esperar significa continuar construyéndote mientras la realidad todavía no refleja aquello que ya comenzó a transformarse dentro de ti. Y tal vez aquí encontramos otra lección muy importante de David. La vida no responde únicamente a nuestros deseos. La vida responde a aquello en lo que nos estamos convirtiendo. Por eso la pregunta es: ¿quién estoy llegando a ser mientras la oportunidad no llega? Quizá hemos entendido mal la historia de David, porque solemos pensar que todo comenzó el día que Samuel derramó aceite sobre su cabeza. Pero quizá no fue ahí donde comenzó la historia. Ese día simplemente se hizo visible algo que ya estaba ocurriendo. La tradición mística judía tiene una palabra para esto: revelación. Y revelar significa hacer visible, manifestar aquello que permanecía oculto. Samuel no creó a David, la unción tampoco creó a David, menos la corona. Lo único que hicieron fue revelar lo que años de silencio, disciplina, trabajo y transformación ya habían construido. Y esto cambia la manera en que entendemos nuestras propias vidas, porque muchas veces vivimos esperando que algo externo nos transforme: un ascenso, una relación, un reconocimiento o quizá una oportunidad.
Pensamos que cuando eso llegue, nos convertiremos en alguien diferente. Pero la historia de David parece decir exactamente lo contrario. Primero nos convertimos, después somos revelados, primero somos formados, después somos vistos. Primero aprendemos, después enseñamos. Primero atravesamos el desierto y solo después comprendemos para qué servía. Y aquí la historia deja de tratar sobre David, porque la verdadera pregunta no es ¿qué ocurrió en Belén? La pregunta es ¿qué está ocurriendo en nosotros? ¿Qué parte de tu vida permanece detenida porque sigues esperando una validación? ¿O qué sueño has pospuesto porque nadie absolutamente te ha dicho que eres capaz? ¿O tal vez qué proyecto has abandonado porque no recibió el reconocimiento que tú querías? ¿O cuántas decisiones sigues dejando para después porque todavía esperas que alguien te dé permiso? La mayoría de las personas no viven la vida que desean porque están esperando una confirmación externa. Esperan que alguien les diga, ahora sí, ya estás listo, eres un campeón, puedes comenzar. Pero la vida rara vez funciona de esa manera. La mayoría de las veces, el permiso nunca llega, nunca lo necesitamos. Porque la verdadera confianza no aparece cuando los demás creen en nosotros. Aparece cuando seguimos construyéndonos, incluso cuando nadie más parece creer en nosotros. Y quizá por eso David sigue hablándonos 3000 años después. No porque derrotó a un gigante, o porque llegó a ser rey, o porque acumuló mucho poder, sino porque atravesó algo que todos atravesamos: la espera, la incertidumbre, la invisibilidad, la sensación de que la vida todavía nos refleja aquello que sentimos que podríamos llegar a ser. Y sin embargo, él continuó, aprendió, creció, se preparó, se convirtió en alguien mucho antes de que el mundo lo reconociera. Porque mientras Israel buscaba a un rey estaba siendo construido. Y quizá ahora mismo esté ocurriendo exactamente lo mismo contigo. Quizá este no sea el tiempo del reconocimiento. Quizá este sea ese tiempo para la formación. O tal vez no sea el momento de ser visto, pero sí sea el momento de construir aquello que un día será revelado. Entonces, nada de lo que estés viviendo es insignificante. Ni las pequeñas decisiones, ni los hábitos que sostienes, ni aquellos esfuerzos que nadie ve, ni el trabajo interior que realizas cuando estás a solas. Porque la verdadera arquitectura del ser siempre comienza en lugares que nadie está observando y solo después se vuelve visible. Gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de Arquitectura del Ser. Y si esta reflexión resonó contigo, te invito a compartirla con alguien que pueda necesitar escucharla. Déjame aquí en los comentarios cuál fue la lección de David que más habló a tu vida. Si deseas seguir profundizando en estas conversaciones, puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp, donde compartimos reflexiones, recursos y noticias sobre cada nuevo episodio. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para acompañarnos en los próximos capítulos. Tu apoyo a través de un comentario, un like o compartiendo este contenido nos ayuda a que estas conversaciones lleguen a muchas más personas. Gracias nuevamente por estar aquí. Gracias por formar parte de esta comunidad. Y recuerda, mientras el mundo busque resultados visibles, no olvides cuidar aquello que se está construyendo dentro de ti. Nos vemos en el siguiente momento presente.